that we called sin and shame. They were like prisons that we couldn't escape, but he came. Denle un aplauso al Señor, amén. Está aquí. Y Él nos ama. Hoy el mensaje se llama, ¿cómo dice el nombre? A ver, ¿qué me lo quiere decir? ¿Qué dice ahí? Los síntomas de Sansón. La calefacción está prendida. Hace una calor. ¿Ustedes tienen calor? Una calor tremenda. Hoy vamos a hablar los síntomas de Sansón. ¿Quién era Sansón? ¿Ah? Un juez. Tenía una fuerza en el pelo. Claro, una fuerza en el pelo. Era un nazareo. ¿Alguien más se acuerda de algo? ¿Una característica de Sansón? Era judío. Era judío, sí. Algo pues, ¿usted se acuerda ahí la capucha de Sansón? ¿Cuál era la capucha de Sansón? Ah, sí, me diría la filistea. La filistea. Ay, Dios. Bueno, hoy vamos a hablar los síntomas de Sansón. La palabra de Dios, para que usted vaya inmediatamente a la palabra, está en Jueces, capítulo 14, 9. La palabra de Dios está en Jueces, capítulo 14, 9. Jueces, capítulo 14, 9. Jueces, capítulo 14, 9. No vamos a ir al pie de la lectura, sino que voy a dar una pequeña introducción sobre el mensaje. ¿Ya? Miren, pensamiento. La verdadera grandeza de un hombre se mide por el poder de las emociones que él domina. ¿Escuchó? La verdadera grandeza del hombre, cuando hablamos del hombre, no solo del hombre, sino de la mujer, se mide por el poder de las emociones que él domina. No que las emociones lo dominan, sino cuando tú puedes dominar tus emociones. Y no por las que le dominan a él. ¿Ya? Si no sometemos nuestras pasiones, ellas nos someterán a nosotros. Y las pasiones y las emociones es nuestra... ¿Qué es? Nuestra alma. Entonces usted se debe dejar que tome control sus emociones. No. No debe dejar que sus emociones tomen el control sobre usted. Voy a hablarle antes para que usted sepa y se meta de quién es Sansón. Sansón, en nacimiento, nació de una mujer que era estéril. ¿Podía tener hijo o no podía tener hijo? No podía tener hijo. Ahí están los versículos, Jueces 13:3. Si usted quiere leer la historia de Sansón, ahí está en Jueces 13:3. ¿Por qué jueces? Porque Sansón era un juez. ¿Ya? Su nacimiento fue milagrosamente predicho. Nació por promesa directa de Jehová. Le asignó una vida temperalmente, le asignó un estilo davídico porque fue nazareno, se asignó a una misión como pueblo, y Sansón significa alegría, ¿ya? Ahí me equivoqué, algunas cosas como algunas palabras que me equivoqué me las comí, pero eso es, ¿ya? Ese es el detalle del nacimiento de Sansón. ¿Qué quiere decir? Que profetizaron que iban a ser Sansón. Lo profetizaron. Le dijeron, van a ser un hijo. Y le dieron la instrucción a la mamá de Sansón diciéndole, tu hijo tiene que ser así, tu hijo tiene que ser así, y tu hijo tú tienes que criar así. ¿Ya? Nazareo es apartado. ¿Ya? Nazareo es separado, es coronado. ¿Ya? Y aunque ahora en la actualidad no es alguien que no existe en sí, en el nuevo pacto, un nazareo, nosotros somos como un nazareo. ¿Por qué, pastora? Porque nosotros somos un pueblo apartado. Por eso cuando tú tienes un hijo, por ahora los que no tienen hijos están salvados, pero los que tenemos hijos, el Señor nos dice cómo nosotros debemos criar a nuestros hijos. Él nos dice. Por eso dice, el Señor instruye al niño en su camino y Él nos apartará de él. ¿Cómo lo instruimos? Llegando a la iglesia, llevándolo a la cuna profética y instruimos, ¿ya? No solo eso, incluso, sino también nosotros somos un
pueblo apartado para él. El significado nazareo, separado, coronado. A los nazareos se le obligaba por voto a abstenerse de todo licor, de embriagarse. O sea, ¿podían mandarse una copita? No. Dejarse crecer el cabello, no entrar en ninguna casa contaminada con cadáveres. O sea, si en una casa estaban velando un muerto, el nazareo no podía entrar. Por ejemplo, acá, ¿qué pasa acá en Magallanes? Cuando muere alguien, ¿dónde lo velan? En una iglesia, en una casa, ¿cierto? En una sede, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, ¿cierto? Bueno, si existiera un nazareo, no puede entrar en esa casa. ¿Por qué? Porque hubo un muerto, ¿ya? No estar en un entierro, o sea, cuando alguien muere y lo van a enterrar, él no podía estar en ese entierro. El voto duraba generalmente 8 días, un mes o toda la vida. Cuando terminaba el voto, la persona se presentaba en el templo delante del sacerdote con algunas ofrendas y holocaustos y le cortaban el cabello y este era quemado. De esta manera la persona quedaba libre de sus votos, ¿ya? Entonces, la persona que era nazareo tenía el cabello corto o largo. ¿Ah? Largo, ¿ya? ¿Podía entrar cuando alguien había algún muerto, un cadáver? ¿Podía entrar? ¿Podía ir a velar al muerto? No. Acuérdese, porque esto es parte de la característica para que tú entiendas lo que vamos a hablar hoy día, lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a tu vida. Entonces él era un pueblo, era un hombre apartado. Los nazareos perpetuos, que eran siempre, eran consagrados por su padre desde su nacimiento. Samuel fue un nazareo y Juan Bautista también. Su significado espiritual, nazareato, es consagración de la vida a Dios. Es el reconocimiento simbólico de la obligación de conservar el alma, el cuerpo santo para el Señor. Esto está en Romanos 12:1. Aunque ahora no somos nazareos, el Señor a ti y a mí nos pide que seamos un pueblo apartado. Amén. Dice la palabra de Dios que mejor ser caliente o frío, porque al tibio lo vomitará de su boca. O sea, o eres frío o eres caliente. O estás en mí o no estás en mí. Por eso que el Señor no le complace gente a media. Él quiere o le das el 100 o no le das nada. No existía ninguna virtud en los cabellos de Sansón. Mire, según lo que se dice, decían que dentro de sus pelos, de su cabello, había una fuerza. Pero en sí no era la fuerza, era el compromiso del pacto. No había ninguna virtud en los cabellos largos, sino que eran una señal de su lealtad a Dios. Y cuando sacrificó ese símbolo para satisfacer su pasión, perdió también para siempre la bendición que representaba ese pacto, porque se dejó llevar por su pasión. Cuando hablamos de las emociones, hablamos de nuestras pasiones, hablamos de nuestro deleite. Este es el año de... ¿Qué año es este? El año del deleite. ¿Te deleitas venir a la casa del Señor? O a veces antes de venir hay queja. ¿Te deleitas en venir a servir al Señor? ¿O nos quejamos? ¿Sabes que a veces nosotros nos quejamos bastante? Una vez hice un ayuno de eso, me di cuenta que me quejaba todo el rato. Que no dejaste la vida en la zapatilla, que no hiciste esto, y todo lo dejaba con mi hijo. Y tenemos que darnos cuenta que nosotros fluye, en vez de tanta bendición, fluye queja. Tenemos que cuidarnos de eso, hermano. Pues a veces nos amarramos solos. Y ahí es una atadura. El primer síntoma que tuvo Sansón y que puedes tener tú también, o yo, claro que sí, es que él rompió el voto. Una persona que hace un pacto con el Señor, tú aceptaste en tu corazón, es un voto con Él, es un compromiso con Él. Tú te casaste, tú hiciste un compromiso con tu esposa, tú hiciste un compromiso con tu esposo. Tú tienes un compromiso con tus hijos. Tú tienes un compromiso con tu trabajo. Tú ya en la mañana, los que se levantan temprano, tienen que ya estar llegando a las 8, 9, no lo sé, llegan temprano. Hay un contrato, hay un compromiso. ¿Es así o no? ¿Cierto? Ya. Entonces, el síntoma que tuvo
Sansón es que rompió el pacto, rompió el voto, rompió su compromiso. Por eso que el Señor nos enseña, tú sí seas sí y tú no seas no. ¿Te cuesta que tú sí seas sí y tú no seas no? A veces cuesta, porque no, justo que pasó, me cambié. Nos cuesta mantener nuestra palabra. Entonces Jueces 14:9 se recogió la miel en sus manos y siguió adelante comiéndola mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaban su padre y su madre, les dio miel y ellos comieron, pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo del león. ¿Qué pasó antes? Miren, antes en Jueces 14:8 dice, unos días después Sansón regresó para casarse con la mujer. Por el camino Sansón se detuvo para ver el león muerto. Y vaya sorpresa, había un panal de abeja y miel en el cuerpo del león. ¿El león estaba vivo o estaba muerto? Estaba muerto. ¿Él podía haber recogido esa miel en el cuerpo de ese león? No, porque estaba muerto. Y dice que no le contó a nadie. No le contó. A veces vienen situaciones, cosas que nosotros luchamos y no le contamos a nadie. Porque creemos que lo podemos solucionar, hacer solos. Y creemos que nuestra propia prudencia nos va a llevar a una solución. Y después esto empieza así y después esto crece, 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 crece. Por eso el Señor creó y estableció las iglesias, las congregaciones. Si no es por puro hermano, tiene que haber pastores. Amén. El próximo miércoles vamos a hablar más de eso. Por eso Dios estableció pastores, donde tú debes abrir tu corazón. Si no hay solución, le abriste al Señor, le dijiste, mira, esto soy, esto pequé, esto fallé, esto hice, y no hay solución, tienes que ser ministrado. Eso es así. No, es que yo creo que yo lo puedo, yo lo puedo, y yo lo puedo, y yo lo puedo. Mira, así empieza. Yo lo puedo, camina. Yo lo puedo, camina. Yo lo puedo, hasta que estás. No esperemos llegar hasta que no lo podamos. Entonces él no lo dijo. ¿Por qué? Porque pensaba que él lo podía llevar solo. No lo dijo y no solo se contaminó él, sino contaminó toda su casa. Eso es lo que pasa. Que cuando nosotros dejamos entrar algo, dejamos entrar y toda nuestra casa se contamina. Después, ¿por qué pasó esto? ¿Y qué pasó? Es que tú abriste una puerta. Entonces el primer síntoma que está sobre una persona, que podemos tener un síntoma de Sansón, es que podemos romper los votos, los compromisos con el Señor, y no solo con el Señor, con nuestra familia, con nuestra casa, etc. Segundo síntoma, se contaminó. Ahí le hablamos nosotros, ¿cierto? Él tomó y comió miel, o sea, él no se arrepintió, él siguió comiendo miel. Mientras se iba a la casa de su papá, siguió comiendo miel. Y más encima después le siguió la miel a todos. Entonces no hubo un arrepentimiento. Y Dios no quiere gente que se tenga remordimiento. Él quiere que tengamos arrepentimiento. Amén. Y el arrepentimiento es todos los días. Amén. Todos los días. Porque a veces hay mucho orgullo en nuestro corazón. Hay orgullo. No, yo que voy a ir a pedir perdón. Yo que voy a hacer esto. No, si yo lo hice bien. El Señor dice, cuando le hablaba, bueno, siempre lo digo porque me gusta tanto eso, cuando Jesús llegó y cambió la ley y le decía a los fariseos, oye, pero no es ojo por ojo, diente por diente. Y decía, oh, ya no es ojo por ojo, diente por diente, sino ya, si el que te falló, tú dale la otra mejilla. Tercer síntoma, la falta de integridad te va a empezar a desgastar. Porque ya no hay ánimo, ya no hay deleite, ya, no, si no va ella, yo no voy. Si no va ella, yo no voy. Hermano, la salvación es personal. Amén. Si otros ya perdieron, ¿sabes qué me pasa siempre? Y puede ser que esto sea, no te agrade mucho lo que te voy a comentar. Pero mira, ¿sabes qué me pasa siempre cuando los hermanos llegan recién? Pues qué linda la iglesia, qué linda la danza, pero después pasan los tiempos y ya está como... Sí, qué bueno.
Ya, entonces, ¿por qué? Porque empezaron a ver al hombre. Por humano, nosotros, no hay iglesia perfecta. Puedes ver una iglesia hermosa, preciosa, con estructuras hermosas, con cafetería y con cosas acá, y un montón de cosas. Y hay más gente y todo. Pero ¿sabes qué? La iglesia tiene identidad y tiene un sello. Cada congregación tiene un sello. Y tú eres parte de un sello. Amén. Entonces, pasamos con el tiempo y ya después nos desanimados. ¿Por qué? Porque empezamos a ver al hombre. O sea, ¿el hombre tiene que dar fruto? Claro que sí. Pero nos desanimamos y el que nos debe deleitar y nos debe avivar es Él. Amén. Porque de por sí a veces nos desanimamos y debemos dejar que Él nos ayude. Amén. En Proverbios 10:9 dice, el que anda en integridad anda seguro. O sea, como dice, el que nada hace, nada teme. El que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. O sea, tarde o temprano sale. Mi hermano, vean la política. Es cosa de ver la noticia. Un político tanto estaba bien y ¡pum! Salió a luz tal cosa. Un político tanto estaba aquí, ¡pum! Salió otra cosa. ¿Sale a luz o no sale a luz? Esa ley es para todos, no solo para los hijos de Dios, es para la humanidad. Tarde o temprano sale a luz el pecado, tarde o temprano sale a luz lo oculto. Por eso Dios no se manifiesta en lo oculto, Él se manifiesta en la luz. Amén. Él no le gusta lo secreto, Él le gusta la verdad. Amén. Amén, el único que se llama amén es el pastor. Aquí parece que está el pastor, hermano. Entonces, el que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. El que guiña el ojo causa disgusto y el necio charlatán será derribado. Miren, y puso una gotita, ¿lo ve ahí? Y ve ahí abajo que hay una piel, ¿qué hay? Una piedra. ¿Lo ve la imagen? Ya miren. Tan solo con una gota que esté todo el día encima de una piedra, o se hace un orificio como el que ves ahí, o se quebranta. Eso pasa con una roca. ¿Y dónde tenemos que estar plantados nosotros? ¿Ah? ¿Qué es la roca? Cristo es la roca. Entonces empezamos con la roca parada en Cristo, pero luego empezamos a tambalear. Y ya esa roca empieza a tener un orificio. ¿Por qué? Porque empezamos a desviarnos. Y ahí empieza a derramarse una falta de integridad. No somos sinceros, andamos para acá, miramos para acá las redes sociales. Mira, ¿viste esta iglesia? Uy, esta está más bonita. ¿Y si no vamos para allá? Usted sabe que tú haces un compromiso acá, tú estás sirviendo acá en el altar. ¿Un compromiso con qué? Con vino nuevo. ¿Un compromiso con qué? Estás como portero, compromiso con vino nuevo, con tu iglesia. No, que yo estoy ayudando, no, tú eres parte de una iglesia, eres parte del cuerpo. Amén. Hay una identidad sobre ti. Y no solo eso, es nuestra fe como hijo de Dios, nuestros principios como cristianos. En Guatemala, en la ciudad antigua de Guatemala, había una parte donde había mucha roca. Y cuando se torturaba a la gente, que si no me equivoco era el pueblo originario, ellos estaban así, detrás, y su sudor caía a gotas. Y todas las rocas que estaban ahí tienen orificio. Por todo ese tiempo que la gente vivió torturada. ¿Aprendió algo? Entonces, Dios nos llama a ser hombres y mujeres íntegros. En 2 Samuel 12:2 dice, 12:12, en verdad tú hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel en plena luz del sol. Entonces, Dios anhela que seamos transparentes, que seamos sinceros. Y ser sincero significa que muchas veces cuando erramos es ir a pedir perdón.
Cuando hay algo que no está bien, reconocer nuestra condición. Un hijo de Dios solo no va a crecer nunca. Un hijo de Dios que es apacentado, instruido y guiado, ahí va a crecer. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿cuál es la llave para ya no cubrir nuestras faltas, nuestros errores, las cosas que nos están atormentando, tantas cosas que vienen sobre nosotros? Es confesar y apartarnos. Pastora, pero ya he orado, ya he dicho, ya le dije. ¿Ha sido ministrado? Porque por algo tienes pastores. En la actualidad, en la iglesia todavía no hay ancianos, diáconos, porque esa es nuestra forma, la jerarquía de la iglesia. No tenemos. Por ahora solo son los pastores. Más adelante se levantará ancianos y diáconos. Un diácono tiene que ser, un anciano tiene que ser casado con una sola mujer. Ahí la Biblia salen características de cada uno de los que van a apoyar. Entonces, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sansón, la primera vez, vio el cadáver muerto del león. ¿Qué pasó? Agarró la miel, dice, y no se lo contó a nadie. Dio la miel a toda su familia. ¿Lo contó o no lo contó? No lo contó, o sea, escondió. No lo reconoció. No dijo, mira, yo hice esto, no lo confesó. Entonces ya empezó mal. Porque Sansón sabía todo lo que tenía que hacer. No podía comer, o sea, no podía estar cerca de un cadáver. Él sabía todo, porque desde muy pequeño fue instruido de esa manera. Tus hijos son instruidos de la manera como Cristo quiere. Y ellos saben que cuando crezcan, qué es bueno y qué es malo, qué les conviene y qué no les conviene. ¿Por qué? Porque por la palabra ya fueron instruidos. Amén. Entonces él ya encubrió el pecado, no confesó. ¿Pudo haberlo confesado? Sí. ¿Pudo haber no tenido ese destino que murió? Pudo. Pero él empezó mal y no confesó. Yo no podemos estar, hermano, podemos, te ministro, te llamo, oye, tú tienes que buscarlo, tú tienes que anhelarlo. Hermano, tienes que anhelar, porque no, yo creo que lo puedo hacer. Hermano, primero, segundo, tercero, lo mismo, a la misma fecha, se repite lo mismo. Se tiene que cortar. No, pero es que yo no creo. Bueno, pide al Señor, Señor, aumenta mi fe. Para que yo no mire a mis pastores como simples hombres, sino como ungidos del Señor, porque, hermano, nosotros fuimos ungidos. O nuestro apóstol oró por nosotros, pero más allá de eso, el Señor oró, el Señor ministró, el Señor nos escogió. No menosprecies lo que el Señor te ha dado. No, es que antes yo veía que había fuego, que caían sí, pero hermano, eso lo hace el Señor, no nosotros. Yo no puedo empujar a los hermanos para que se boten atrás. Una pata. No podemos. Él lo hace. Y si ahora no nos estamos viendo así, algo Dios te quiere instruirnos a través de la palabra. Algo que son sus multiformas de trabajar. Él lo sabe hacer. Él es. Y si ahora estamos nosotros, es por algo. Algo Dios nos quiere enseñar a nosotros nomás. Amén, sí, Señor. En Jueces 16:30 dice, y dijo Sansón, muera yo por los filisteos. Y se inclinó con toda su fuerza. Y cayó la casa sobre los príncipes y sobre toda la gente que estaba en ella. Y fueron muchos más los que mató al morir, los que había matado durante su vida. O sea, murió más gente cuando en lo último del tiempo, en la última etapa, murió y renovó ese templo, murieron mucho más gente que cuando él estaba vivo. Pero ahora quiero irte en esta parte, quiero llevarte en esta parte. ¿El segundo síntoma cuál era? ¿Cuál era el segundo síntoma de Sansón? ¿Ah? Se contaminó. El segundo,
ya, este es. Ya, mira. Ya, contaminó. El tercer síntoma, la integridad. Ya, perdón. Tercer síntoma, la integridad. Ya, miren. La palabra de Dios dice que, bueno, él hizo de todo. Ya. Él tenía fuerza, pero su fuerza lo usó para hacer muchas cosas, para satisfacer su carne y toda la cosa. Él no se inclinó antes. ¿Cuándo se inclinó? Al final de su etapa. O sea, en Sansón había un orgullo y una arrogancia. Dice que se inclinó con todo su fuerza. Al último, hermano, no llegues al último. No, pastor, yo creo que no. Y después ya me di cuenta que pasó domingo 1, domingo 2, domingo 3. Se acabó el mes y el hermano Juanito nunca apareció. ¿Por qué? Porque ya no pudo más con lo que tenía. Y de repente nos damos cuenta que está la crema en la casa. ¿Por qué? Porque se alejó, porque vivió su mundo, porque creía que lo podía solucionar solo. Hermano, usted no es solo. Si usted se siente solo porque usted ha querido estar solo. Entonces dice la palabra que él se inclinó con toda su fuerza, pero al final, cuando ya estaba terminando, y dice la palabra que ahí murió, el templo se derribó y él murió, le sacaron los ojos y murió. Pero al final, no llegue hasta el final, no llegue que el pecado de muerte llegue a profundidad de su vida y usted diga, ya, no tengo solución. Si estamos en Cristo, sí hay solución. Amén. Si estamos en Cristo, hay esperanza. Amén. Dios dice que Él ha escogido lo vil y despreciado de esta tierra para avergonzar a los sabios. Él lo dijo. Amén. Él no nos desprecia. Dice la palabra que estaba la prostituta y estaban ahí muchos hombres y estaban tirándole piedra a ella. Y decía, ella no merece perdón. Llegó Jesús y le dijo, el que tire, perdón, me adelanté, el que tire la primera piedra, no le tiraron piedra, lo estaban empujando, perdón. Y después él dijo eso, y ahí muchos se fueron. Hay esperanza en Dios. Dios te puede dar un nuevo comienzo, Dios puede ordenar tu casa, Dios puede ordenar tu vida, donde nadie te dice, tú no vas a hacer nada, tú no lo puedes hacer. Él te dice, tú sí lo puedes hacer. Tú sí puedes ordenar, tú puedes hacer proyectos, tú puedes ser grande en mí. Amén. Amén, sí, Señor. Amén. El cuarto síntoma fue la culpa. ¿Por qué? Porque él echaba la culpa a otros. No que es como el niño, ¿cierto? ¿Y por qué a ella? ¿Y por qué le da más a ella y a mí no? Es que tú le serviste, viste que los niños a veces cuando no sirven juguito, se comparan con los jugos. Dice, tú le serviste más a ella y a mí no. Le echamos la culpa a otro. No, es porque tú tienes más a él. Entonces en Jueces 15:3 dice, entonces Sansón le respondió, esta vez no tendré culpa en cuanto a los filisteos cuando les haga daño. Y Sansón fue y capturó 300 zorras, tomó antorcha junto a la zorra, cola con cola, y puso una antorcha en medio de cada 2 colas. Después de prender fuego a la antorcha, soltó las zorras en los sembrados del filisteo, quemando las mies recogidas y las mies en pies, y además las viñas y los olivares. ¿Saben por qué hizo esto? Quemó este viñedo, quemó este lugar. ¿Saben por qué? ¿Alguien se lo sabe? ¿No saben? ¿O alguien tiene ese versículo y que me puede leer antes? Yo no sé. Porque una mujer que él estaba se fue con otro. Y esa fuerza él la ocupó para tener venganza. Él estaba utilizando el don que Dios puso en él para hacer su propia justicia. ¿Lo tienes? Ay, yo no te acuerdo. Estaba él haciendo parte de lo que el Señor puso. Es como, hermano, hay gente que Dios usa profecía y, oye, Daniela, ¿tienes 5 lucas? Dame 5 lucas, te voy a profetizar ahora. Hermano, es real. El que venga acá y me dé 10 lucas, yo le voy a entregar profecías nuevas. Hermano, por favor, estamos usando el don que el Señor nos usó y lo estamos ensuciando.
Ojo con eso. Ojo, oído. Ojo con eso. Ay, lo déjame ver, no, que hermano, en los últimos tiempos la gente va a ir por los shows. Usted tiene que saber dónde hay palabra, ahí está el Señor. No todo lo que dice Señor, Señor es de Dios. No todo. No, que si me trae un pastor, usted, no. Que lo que dice, que lo que está hablando, te está diciendo versículo, te está diciendo eso. Ojo. No, que esta iglesia más linda y más luce y todo, y te vas por eso. Hermano, cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque así estamos en hilo. El carácter de Sansón era voluble, caprichoso, almático. No meditaba y no pedía de dirección. O sea, no reflexionaba. Por eso el Señor dice que tú y yo debemos autoexaminarnos. Miren, la hermana Cecilia me decía algo que no voy a decirlo. Pero ella se llevó a autoexaminarse lo que sucedió cuando ella llegó la primera vez, que fue el domingo pasado. Tiene la capacidad de analizar su conducta. Eso es meditar. ¿Habré hecho bien? ¿Habré dicho bien? Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque pues nosotros tenemos emociones a veces nos llevan para otro lado. Y sin querer queriendo, la embarramos. En este caso ya no fue así, pero sí debemos autoanalizarnos. Somos carta leída. Y no pidió dirección. Hermano, yo le voy a decir algo. Usted se va de vacaciones, maravilloso. Pero yo no quiero ver de repente en las redes sociales o ahí la hermana Joan ahí en Jamaica. Y yo no sé que la hermana Joan se fue a Jamaica. A ver, que te vaya. ¿Te das cuenta? No, usted tiene que avisar, tiene cabeza. Pastores, oren por mí, me voy a ir a tal lugar. Y usted es. ¿Por qué? Ah, no es pastor, no, es tu cobertura. Esa oración de ese ministro puede librarte de cosas. Es tu intercesor, Él intercede por ti. Señor, bendice, abre las puertas. Hermano, hágalo. No pida, no sea Sansón, no tenga sus síntomas. El carácter de Sansón no pidió dirección, que él se creía el muy. Él se creía que la podía todo. Él se creía que ella lo sabía todo, que ya había vivido todo. Y no pidió ayuda. ¿Qué dice? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Es Él? ¿Qué es el Espíritu Santo? Ya, pero ¿qué es Él? Ya el Paracleto, pero ¿qué más? El Consolador, ¿pero qué es? ¿Qué es? ¿No pide? ¿Qué es? ¿Es el ayudador? O sea, ¿es de Dios que tú y yo no pidamos ayuda? No es de Dios. Porque todos nosotros necesitamos ayuda. Todos necesitamos. Por ejemplo, yo no puedo hacer lo que Joana hace. No lo puedo. Yo no puedo hacer lo que Carlos hace. No lo puedo hacer. Somos un cuerpo. Entonces, él no pidió ayuda. Acá, bueno, otra característica es que él era muy parlanchín y resolvía la adivinanza, lo mandaron a matar ya. Su esposa se fue con otro. La característica de él es que él quería tomar el control con sus propias fuerzas. Su esposa se fue con otro y el quemó los viñedos, que yo le decía, se fue con una prostituta a medianoche y lo descubrieron y no midió su carácter, porque él cuando lo pillaban dejaba la cremis. En el Salmo 41 dice, el Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto soberbio, ni a los que caen en falsedad.
No puedo ir allá porque ¿cómo me van a valorar por mí? No, él no llega a mi talla. Eso es soberbia. Es soberbia. Cuidado con eso. Y ahora, ¿por qué les digo eso? Porque hablamos de la roca. Estaba parada la roca, pero después se hace hoyo, y después ese hoyo crece, y después se transforma en arena, en un lodo cenagoso, en un hoyo cenagoso. Podemos estar en eso, pero Dios anhela un nuevo comienzo en nosotros y nos para la roca. No sea que retrocede y estés en la roca y después se haga en un hoyo y se convierta en un hoyo cenagoso. No seas al revés. Tú no estás para retroceder. Si Dios te puso acá, tú estás para estar acá. Y ahí, plantado bajo la corriente de las aguas, y hacer firme. Siempre lo recuerdo. No sé por qué el Señor me lleva esto. Pero mira, siempre lo recuerdo cuando nosotros íbamos a ser pastores. Hermano, no conocíamos a mi apóstol nada. El Señor nos mostró un sueño. El Señor me dijo, van a hacer de esta cobertura. Nosotros nos soñábamos que nos casábamos, que nos recibía mi apóstol. Y siempre lo recuerdo esto. Y el Señor me dijo, y aunque veas cosas, no te salgas donde yo te puse. Porque no hay lugar perfecto. Aún ese seguir no hay lugar perfecto. No, hay cosas, claro que sí. Una vez, le voy a contar algo. ¿Les cuento algo, no? ¿Les cuento? ¿Quieren saberlo? Se lo escuché. Miren, una vez unos pastores, no sé dónde, me dijeron, dijo, ustedes son de Bill Booster, del pastor Bill. Yo le dije, sí, somos de ahí. Yo le decía, sí, somos de ahí por misericordia, estamos ahí. Es que él nos ayuda. En cambio el otro, que es uno también que es conocido, se ayuda. Y ustedes no lo ayudan. Ahora usted puede decir, bueno, es que pastor, no sé. Bueno, ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué le dijo el Señor antes de todo eso? Dijo, no te alejes, aún si tú ves cosas que a ti te gustaría que fueran. No me muevo donde Dios me puso. ¿Saben cómo nos ha ayudado? Con la palabra. ¿Cómo nos ha ayudado? Con la instrucción. Cuando necesitamos algo, ahí está. Y en algún momento va a llegar. Y va a sembrar, claro que sí. Lo creemos, lo sabemos, pero son diferentes formas. Y es lo que el Señor nos ha dicho dónde tenemos que estar. Por eso, si usted Dios lo trajo acá, haga raíz acá. Haga raíz. El pastor no más sabe que haga acá. No me queda otra, dice. Proverbios 22:3, estoy terminando. Dice, el prudente ve el peligro y lo evita. Y el insensato sigue adelante y recibe el daño. Sansón no fue prudente para nada. Por causa de eso tuvo que morir. Murió de esa manera. Le quitaron los ojos y todo el tema. Pero usted sea prudente. Y si ve peligro, no vaya. Diga, no, yo acá en el mundo, yo me voy a ir. Es como hermano que hay. Ay, no sé, Señor, ayúdame. No quiero juzgar a otras iglesias, pero a veces caemos en esto. No, yo tengo el Espíritu Santo, me voy a orar por tal casa. Hermano, no lo haga, por favor, te lo pido. No, ahí me voy a echar fuera del demonio y voy a ir. No. ¿Por qué? Porque pueden o recibir lo que se está manifestando. No, es que yo soy hijo de Dios, Dios igual está conmigo, yo igual lo hago, yo igual voy acá, yo impongo mano. No lo haga. Pero el Señor dice que nosotros sí, haga lo ordenado. Y su pastor dice que no lo haga. Porque evitamos. Es hermano como el niño le da y quiere ser el enchufe. Entonces, los que tuvimos hijos, a veces van al peligro, van ahí. Después se pone el pássaro y ahí ya no se acercan más, porque evitaron. Usted vea lo que está haciendo, usted apártese, usted aléjese. Hermano, hay gente que Dios lo sacó de los bares, del alcohol. Y van y dicen, no, es que Señor, voy a ir a los bares.
Y se va a predicar a los bares. Mira tú, y va a predicar. No, mira tú acá, acércate, deja los vicios. Dios te puede ayudar. Ya, vamos. Día 1. Día 2. Oye, ya, vamos. Arrepiéntete, acércate. 4 doritos más después. Oye, ya, vamos. Aquí sí, el Señor. Y ya está ebrio, junto con él. Porque se fue a meter a la pata de los caballos, hermano. No evitó, no vio el peligro, no es que Dios me hizo libre, no, usted no puede ir donde Dios ya lo sacó libre porque está propenso a volver a caer. Nadie se derrumba de la noche a la mañana. Siempre hubo algo antes de él. El piso pierde su cimiento y la roca se desgasta. Los síntomas, número 1 fue que rompió sus votos. Si hay algún síntoma en ti, huye de eso. Número 2, el segundo síntoma, se contaminó. Y el tercer síntoma, hubo falta de integridad, no fue sincero, no fue transparente, no lo contó a nadie, no fue lo que decía hacer, porque él era un juez, acuérdense. Él tenía un estatus. No, ¿qué me va a decir? Porque yo soy el hermano Juan. ¿Qué me va a decir? Hermano, nada. Somos faltos y el Señor te perdona. Pero hay que confesar, reconocer, apartarse. Y ahí Dios va a obrar. Si lo escondemos, eso va a ser lo peor. Por eso que el Señor te advierte, nos dice que el pecado oculto sale a luz. Lo oculto sale a luz tarde o temprano. ¿Por qué? Porque te está diciendo, mira, no puedes conmigo. Sé sincero tal como eres. Y si tú lo reconoces, si te apartas y lo confiesas, yo te voy a restaurar y te voy a limpiar y te voy a edificar y te doy un nuevo comienzo. Pero si tú lo ocultas, estás propenso a ser avergonzado. Él nos está avisando antes. Él nos está diciendo antes. Para que no seamos avergonzados. No es que Él nos quiera ver avergonzados. No nos quiere ver avergonzados. Es que nosotros elegimos ese camino. Y esa es la falta de integridad. Y número 4, le echamos la culpa a otro. No, el que el pastor tiene la culpa, el pastor nunca me llamó, la pastora nunca me dijo nada, me dejó no más hacer. Y le echamos, no, que el hermano me miró mal, me hizo así y yo le hice así. Echamos culpa a otro. Y es nuestra culpa. El pecado siempre tiene un costo más alto de lo que nosotros creemos. Nadie que abraza el pecado cumplirá la misión de Dios. Sí, el Señor llamó a los pecadores. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Ya? Él ama al pecador y está dispuesto a limpiarlo. El tema es cuando nosotros seguimos encubriendo, es porque no nos hemos arrepentido de verdad. El síndrome de Sansón es que quiere apagar el fuego de Dios. Ese es el síndrome. Hoy Dios nos ha llamado y estamos en un tiempo de ayuno y oración como vino nuevo. No solo porque queremos presentar el tiempo de este año 2026, sino porque el Señor nos lleva a apartarnos. Mira, hermano, capaz que tú no estás ayunando como deberías hacerlo. Pero ahí tú te vas a acordar que a las 6 de la mañana los pastores y los hermanos se están conectando. Ahí te vas a acordar de que hay algo diferente este tiempo. Pero no solo confórmate con acordarte. Alíñate al cuerpo, alíñate a la dirección. Sansón fue rebelde. Sansón se dejó llevar por su propia prudencia. Sansón no quiso obedecer el pacto que fue llamado, porque él fue llamado a eso. Hermano, los brujos, un brujo verdadero, su culto, porque ellos hacen culto, su reunión es de las, si no me equivoco, de las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. No, perdón, las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Hermano, avivados más que nosotros. Nosotros estamos ¿cuánto? Empezamos a las 2, 3, 4 y ya nos queremos ir. Dice, este es manifestaciones, ellos reciben los espíritus, hacen todo. Desde los 8 años, que estaba escuchando el testimonio de los 8 años, ese empezó a presentar, los papás lo presentaron al enemigo, a Satanás, que Jesús lo reprende.
Amén. Lo presentaron y hermanos, su pacto, su forma de hacer pacto, que el niño lo metían en el fuego y tenía que caminar encima del fuego, literal. Y Dios no lo dice con fuego espiritual, como nosotros. No, ellos tienen que hacerlo literal, cortarse los brazos, real. ¿Y nosotros? ¿Cómo? No, es que luego mordíamos la palabra, es que se aburrió, es que es muy fuerte. Por favor, ¿cuánto tenemos que estar moldeando al Espíritu de Dios para ganar a la gente? Hermano, el que quiere ser hijo es hijo. Y Dios lo va a traer igual. Y lo va a llamar igual. Y lo va a alinear igual. Pero si es más porfiado, asume la consecuencia. Te va a tocar duro. Pero si dejas que el Señor lo haga, Dios lo va a hacer tranquilamente en tu vida. Por eso, que podamos huir de los síntomas de sazón. Que no haya en nosotros. Si hay alguno, aunque sea, no dejes que se propague. Huye ahora. Apártate de eso. Para que seas lo que el Espíritu de Dios te ha llamado. No es que Dios me ha llamado solo a danzar, no. Hay un llamado más allá de danzar. Hay un llamado más allá. Estos son los inicios. Por mucho tiempo yo pasé, ahí mi hermana Cecilia me conoció en la congregación donde yo nací. Tocaba la guitarra, ¿cierto? Cantaba ahí himnos porque venía de la Pentecostal, los himnos, los coros y todo eso. Esos fueron mis inicios. Pero de mis inicios yo era fiel. Ahí estaba o no estaba. Estaba yo sentada, ahí tocando la guitarra. Mis inicios fueron eso. Luego evolucionamos. Luego crecemos. El Hijo de Dios debe crecer. No puede quedarse así nomás. Debe crecer. Por eso huyamos de todo síntoma de sazón. Amén. Vamos a orar. Esta ha sido la palabra.